Muy buenas. Les saluda su amigo Edgardo Lacera. Este espacio se llama Pausa Refrescante. Como lo he dicho antes y lo repito, el propósito de Pausa Refrescante es una reflexión semanal en el tiempo de descanso, tiempo que Dios estipuló desde el principio de los tiempos. El tiempo de descanso, incluso Dios descansó un día después de la creación para su entendimiento. Y esta pausa refrescante tiene el propósito, y sobre todo en este tiempo específico, de mostrarnos de forma simple, desprovisto de toda religiosidad, es mi idea, desprovisto de toda religiosidad, las verdades de Dios implícitas en su palabra. Y precisamente estamos en una serie, estoy compartiendo una serie que se llama Las Parábolas. Las parábolas fueron ilustraciones que Jesús, en su estancia terrenal, dio acerca de lo que era el reino de Dios. El reino de Dios como el gobierno de Dios sobre el hombre. El reino de Dios como la forma, el plan social divino que Dios tiene para el hombre todavía vigente. Dios tiene para el hombre, es el ofrecimiento de Dios. Y creo que necesitamos escuchar un poco de esto más en esta situación que estamos viviendo actualmente. Yo le doy gracias a Dios por su vida. No sé en qué circunstancias esté ahorita. No sé si tiene enfermos de COVID ahorita en alguna clínica. No sé si ha perdido seres queridos. Como sea, mis condolencias para los que han perdido seres queridos. Solidaridad para aquellos que están en clínicas. Oración, fortaleza, entendimiento de los planes de Dios, porque muchas veces por razón de la desinformación atribuimos fatalismo a lo que está sucediendo, creyendo que Dios envió esta plaga para que el hombre aprendiera, y creemos que así como de pronto en el principio de los tiempos se hablaba de las plagas, de las 7 plagas de Egipto, Dios actúa de la misma manera. Y déjeme decirlo, Dios actúa de acuerdo a dispensaciones, son momentos históricos de Dios en los cuales actúa de determinada manera. Ese es un tiempo de gracia, un tiempo de favor de Dios, un tiempo en el que el plan de Dios está abierto para todos aquellos que quieran tomarlo, de manera que no permita que las malas experiencias religiosas incluso le lleven a darle la espalda a Dios. Mire a Dios. La palabra dice, levantaré los ojos a los montes en reflexión, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego la respuesta dice claramente el salmista: mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá al que guarda Israel. Usted hace parte de la promesa de Dios también, usted y yo. Todos somos llamados a través de Jesucristo ser hijos de Dios. Y precisamente estas parábolas muestran cómo Jesús, en el propósito de darse a entender, le hablaba a las personas, a sus oyentes, les hablaba en forma simple, de acuerdo a la situación que estaban viviendo. Y me llamó mucho la atención que la semana pasada, luego de la parábola del trigo y la cizaña, un amigo agricultor me escribió para decirme que algo semejante se presentaba con el arroz, que el arroz crecía con una maleza que era un arroz también, que era un arroz rojo, y que si ese arroz rojo después de espigado, porque no se podía distinguir mientras el arroz estaba creciendo, pero ya cuando estaba espigado, entonces se arrancaba, se amarraba en manojos, así como dice la parábola del trigo y la cizaña, se llevaba muy lejos del campo de sembrado y se quemaba para evitar la contaminación. Fíjese que Dios habla de acuerdo a la cultura a la que se está dirigiendo. Y en ese tiempo les hablaba a ellos para que entendieran, ya que eran agricultores, para que entendieran la forma en que actuaba el reino de Dios, ya que el reino de Dios es algo intangible, es algo invisible. Todos esperaban en el tiempo que Jesús llegara en un caballo grandísimo, que Jesús llegara con poder, con un ejército de ángeles para destruir a los malos y entonces establecer un reino terrenal. Pero el reino de Dios tiene otra forma de establecerse. Y Jesús fue claro al respecto y comenzó a hablarle en parábolas para que hubiese entendimiento. Bien, saludos a Gilimenta, que es la primera que se conecta siempre en mis transmisiones, y saludos a aquellos que luego o ahora van a poder tener el privilegio de esta meditación. Digo el privilegio porque para mí también es un privilegio compartirlo con cada quien a la hora que se conecte, ya que estará en YouTube, ya que estará en mis redes sociales también para compartirlo con todos mis amigos, y será un placer de verdad.
Pues bien, hoy la parábola que hoy quiero compartirles es la parábola de la semilla de mostaza que está en el libro de Marcos capítulo 4. Es la tercera parábola que estoy compartiendo en esta serie de las parábolas que muestran el gobierno de Dios. Recuerde, reitero, el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Ahora, cuando usted ora, venga a nosotros tu reino, ¿cuál es su entendimiento con respecto a este reino? Pues bien, si tiene alguna duda, estamos estudiando juntos el tema, estamos compartiendo juntos el tema. Puede incluso escribirme, así como lo hizo mi amigo la semana pasada, y darme más conocimiento, porque me gusta tener conocimiento de las cosas. La parábola dice así, Mateo capítulo 4, versículos 30 al 34. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Dice, es como el grano de mostaza, palabras de Jesús. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Fíjense que no es un árbol como tal, no es un roble, no es un árbol de estos grandes, es una hortaliza. Se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Oiga, conforme a lo que podían oír. Es decir, cada quien tenía acceso de acuerdo a su nivel educativo y cultural a las palabras de Jesús. Jesús era un gran maestro porque no hablaba con palabras difíciles de entender. No tenía una expresión teológica inentendible para sus oyentes. Él se hacía entender de todo el mundo, por eso les hablaba por parábolas. Entonces luego dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Claro, a los que estaban más cerca de él tenían la oportunidad de compartirles de forma más privada, ser más explícito, como cuando usted está cerca de su maestro en una clase, el maestro le da una clase, usted escucha la clase, pero aquellos que están más atentos, aquellos que quieren saber más, se acercan al maestro, crean algún tipo de grupo de estudio, yo qué sé, y el maestro les da más conocimiento, tal cual así Jesús lo hacía. Mire, la semilla de mostaza es pequeñita, yo no la conocía, yo me tomé el trabajo de buscar una semilla de mostaza porque realmente en mi tierra no había mostaza. Sé que en Argentina crecen arbustos de mostaza que llegan hasta 3-4 metros. Sé igualmente, por lo que he averiguado, porque no la conocía, que la mostaza, a la semilla de mostaza, se hacen cataplasmas que sirven para incluso problemas digestivos, sirven incluso tienen gran poder para reducir el colesterol del cuerpo, tienen propiedades curativas increíbles que yo no conocía y que a través de este estudio pude conocer. Pues bien, es una semilla muy pequeña, digamos que del tamaño de la cabeza de un alfiler. Hay negra, blanca, hay 3 tipos de semillas de mostaza. Pero la que hace referencia de Jesús es una semilla negrita, muy deseable por los pájaros. A los pájaros les gusta, es picantica. A los pájaros les gusta la semilla de mostaza. A pesar de que es tan pequeña, la planta de mostaza llega a alcanzar a cerca de 2,5 a 4 metros máximo. Repito, no es un árbol como tal, es una hortaliza, pero llega a alcanzar 3 o 4 metros. Bien, la parábola anterior habla de un sembrado, de una semilla que se siembra, del trigo y crece con la cizaña, pero aquí la semilla va más allá. La semilla ya produce un fruto deseable, que es cuando los pájaros llegan y quieren posarse y quieren cobijarse bajo las ramas, incluso para protegerse del calor, del sol, yo qué sé, y para alimentarse. El punto esencial de esta parábola es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande. ¿Por qué? Todos esperaban en el tiempo, como lo dije hace un momento, que Jesús llegara en un caballo blanco, con una gran espada y con un ejército, con un séquito impresionante de personas o de ángeles para conquistar el reino, a arrasar con el imperio romano, quien era el que subyugaba a los judíos y los tenía sometidos a la esclavitud, y ellos tenían gran expectativa de ese reino. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios,
ellos se imaginaban un reino terrenal, un reino como el que ellos habían concebido y en el cual habían vivido. Y ya que habían estado en esclavitud, ellos deseaban que ese Mesías llegase viéndolo desde la perspectiva en que ellos lo veían. Pero Jesús enseña claramente que el reino que Él viene a establecer es un reino que viene y se siembra como una semilla muy pequeña. ¿Cómo podemos ver que era una semilla muy pequeña? Imagínense, un hombre de Galilea, un rabí de Galilea, que comienza a predicar un mensaje nuevo, que es el reino de Dios. Un hombre que era hijo de un carpintero, un hombre que practicó la mampostería, alguien del vecindario, así era Jesús, alguien del vecindario, no el que presenta Hollywood, blanco, fileño, no, era un hombre del vecindario, un moreno como cualquiera de todos ellos, un hombre del vecindario que luego de que es visto como un revoltoso, es llevado cautivo, muerto en una cruz, lo cual representaba la peor muerte, la muerte más degradante que podía haber era la muerte en una cruz, porque solo así morían los malditos. ¿Cómo de un hombre de estas características y con un séquito de personas que terminaron traicionándolo, que terminaron dejándolo abandonado, cómo de todo esto va a salir el reino de Dios? ¿Cómo se explicaba? Pues Jesús lo está diciendo allí. Comienza con algo muy pequeño, comienza con algo muy insignificante, comienza con un niñito que llegó, hijo de una virgen, hijo de un carpintero, y que luego crece como cualquier niño, comienza a figurar a los 30 años de edad es cuando comienza realmente su ministerio terrenal Jesús, y en 3 años se estableció principios, preceptos que se extienden hasta hoy. Fíjese qué interesante, una semillita sembrada, el reino de Dios, una semillita sembrada por el Mesías, por Jesús, que visto como alguien común y corriente comenzó a enseñar acerca del amor del Padre y del gobierno de Dios, para que nosotros tuviésemos el privilegio de acceder a ese gobierno, de acceder a esa forma de vida, esa calidad de vida superior que hoy más que nunca la necesitamos. Eso es el reino de Dios. El punto esencial de esta parábola es el contraste entre un comienzo pequeño y un resultado grande. Meditaba la noche anterior acerca de lo complicada que es la situación actual. Gente justa muere. Gente justa muere. Gente que ha vivido una vida productiva muere. Pobres, ricos, millonarios. Gente está muriendo. Y muchas veces fácilmente le atribuimos esto a Dios. Pero es un momento en el cual Dios también está actuando, aunque nosotros creamos que no. Aunque parezca imperceptible la obra de Dios, nosotros mismos somos luz para compartir a otros verdades acerca del reino de Dios como la semilla de mostaza, y no perder la fe. No perder la fe en medio de un momento en el cual creemos que Dios no está. No perder la fe buscando explicaciones a algo que no le vamos a encontrar explicaciones, porque son misterios del reino de Dios. Jesús trató o simplificó la enseñanza del reino de Dios enseñando los misterios, porque son muchos misterios encerrados en el reino de Dios que nosotros realmente no tenemos como conocimiento. La diminuta semilla crece, ha crecido. Dígame si hace más de 2000 años Jesús no estuvo entre nosotros, y cómo esa insignificante labor que llevó a cabo Jesús no ha dado sus frutos. Mire, si más adelante no tendremos, y está dicho en Apocalipsis 7, el resultado de esta semilla, cómo las aves vendrán a posarse sobre ella. En el tiempo antiguo, Ezequiel, por ejemplo, profetizó acerca de Nabucodonosor, por ejemplo, y decía del rey de Babilonia que sería un gran árbol sobre el cual se cobijarían, se protegerían muchos reinos. Siempre los profetas veían, profetizaban y veían el árbol como representación de protección, de cobertura. Nabucodonosor fue uno de ellos. Faraón también fue, un faraón de Egipto también le fue dada una profecía acerca de él. Era un gran árbol sobre el cual se cobijaban muchos pájaros, muchos animales. Todo esto para mostrar la cobertura divina que
la cobertura terrenal en ese tiempo, incluso a través de su poder militar que estos gobernantes tenían. Pero luego, cuando el rey de Israel trató de desviarse del plan de Dios y parecía que el Mesías no iba a aparecer por razón de la interrupción de un proceso que el pueblo judío estaba llevando a cabo por razón de la desobediencia, Dios dice a través del profeta: vendrá un renuevo, el árbol nuevo llegará. Ese árbol no se refiere sino a Jesús, que es el vocero del reino de Dios. Ese árbol no se refiere sino al Mesías Salvador, que vino no como nosotros lo pensábamos, o como ellos en su tiempo lo pensaban. Imagínense que ahora digan la primera venida de Jesús en este tiempo. Imagínense cómo usted lo concebiría. Una nave espacial, yo que sé, una gran invasión de ángeles tomándose la tierra. Pero esa no era la primera venida. La segunda será distinta, obviamente, y Dios lo ha dicho, Dios lo ha anunciado. Pero ese pequeño reino está escondido en tesoros de barro, dice Pablo en su alocución en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Tesoros de barro. Nosotros, los hijos de Dios, somos esos tesoros de barro, esos vasos de barro. Vasos de barro en los cuales se esconde un gran tesoro. ¿Por qué vasos de barro? Porque somos frágiles, porque fallamos, porque caemos, nos levantamos, pero igual el tesoro está allí. Por eso no juzgue a aquel que está compartiendo verdades de Dios. No mire al hombre, mire a Dios. Y mire que esa semilla ha dado su fruto. Mire que esa semilla ha germinado y que el árbol de hortaliza, la hortaliza sigue creciendo. A menudo somos víctimas del engaño en el sentido de que para que algo sea importante debe acompañarse siempre de gran ruido, de gran pompa. Pero no es así. Dios es diferente en su modo de actuar. Él actúa de forma casi imperceptible. Dios sigue actuando. La semilla del reino de Dios está plantada. Jesús vino a traernos esa semilla. Por lo cual yo le invito a que en este momento difícil de la historia de la humanidad, porque nadie escapa de lo que está pasando, ore conmigo en atención a que nosotros podamos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús. En que entendiendo que el reino de Dios está cerca, está aquí, está entre nosotros, como Jesús le dijo, podamos decirle: Señor, yo quiero ser ese vaso de barro que guarda ese gran tesoro. Dame la revelación de tu palabra, no solo para atesorarla para mí, para que todo aquel que quiera recibir de ti, venga a mí y yo pueda ser un heraldo, un vocero del reino de Dios. Le invito a orar conmigo. Padre, te doy las gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, por la oportunidad, Dios, de conocer acerca de los misterios del reino de Dios, por la forma simple, por la forma en que lo ilustraste para que todos lo entendiésemos. Padre, yo pongo delante de ti la vida de todos aquellos que están conectados a este tiempo de Facebook, a los que lo verán luego también en YouTube, a los que lo verán a través de WhatsApp. Padre, que tu presencia, oh Dios, obre para que la revelación de ti se llene nuestros corazones y que cada uno de nosotros se convierta en un heraldo, en un vocero, en un ciudadano del reino, que podamos conocer los privilegios de ese reino y que podamos dar consuelo y fortaleza a aquellos que lo necesitan. Para aquellos, Dios, que están pasando por una etapa difícil, para los que están en unidades de cuidados intensivos, oh Dios, mi oración y la oración de todos los que nos conectamos a cualquier hora, para que tu presencia los levante en sanidad, Dios de la gloria. Oro especialmente por un amigo que está en clínica, corista Rubén Lanao, para que tu presencia, oh Dios, le fortalezca, oh Dios, y que él pueda salir avante y victorioso de esta circunstancia adversa. Todo esto delante de ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que la próxima semana se conecte, porque vamos a compartir otra parábola del reino de Dios para que nuestro entendimiento del mismo se expanda. Muchas gracias por estar conmigo en este tiempo. Chao.